Estamos viviendo una crisis sanitaria a nivel global por la COVID-19 y sin duda ha hecho evidente para mucha gente las grandes inequidades y también cómo se han venido comprometiendo históricamente los derechos humanos a nivel global. Por lo tanto, estamos con mayor necesidad de actuar para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y eliminar esas inequidades. Esta crisis también nos ha traído enseñanzas que perfectamente podemos trasladar a una lucha contra una crisis, si acaso aún mayor, como es el cambio climático. Hoy quiero compartirles una acción local muy poderosa que prácticamente todas las personas podemos seguir en las ciudades, en las comunidades, y que encierra un gran mensaje para hacer frente a este desafío también global como es el cambio climático. Hola, soy Carlos Mendieta Cerón, vivo en la ciudad de Toluca, México, y estamos en el año 2020. Como todas las personas en el mundo, estoy atento al desarrollo de esta crisis sanitaria y también entendiendo cómo se puede generar apoyo, iniciativas que ayuden a la gente a superar esta crisis sanitaria. Espero que estés bien y agradecido de este espacio y de tener salud para poder compartir. Hoy quiero platicarte que hace algunos años, en el 2009, pues, solía ser una persona que disfrutaba muchísimo de recorrer la ciudad caminándola. Era un peatón feliz y redescubría calles, negocios, parques, me quedaba mucho con las imágenes de las personas. Así era hasta que un viernes en la noche, saliendo de la sala de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, un viernes no muy tarde, porque me había salido en el intermedio después de haber escuchado una pieza que me gusta, empecé el regreso a casa, caminé unas cuadras, me compré un café y de pronto 3 jóvenes me sorprendieron y me asaltaron. Al margen de las cosas materiales y de la sensación de impotencia y el miedo por sentirse amenazado, ese día lo que permití que me robaran fue la libertad de caminar, de disfrutar de esta actividad que tanto quería. Y así estuve poco más de un año. A la par, la Fundación Tlaloc había iniciado ya toda una agenda para promover la movilidad sustentable en el Estado de México, en el Valle de Toluca. Y un elemento clave es la bicicleta, la cultura del uso de la bicicleta, porque entendemos que dentro de los sectores que emiten gases de efecto invernadero, el sector transporte es uno de los que más aporta, ¿no? Alrededor del 20%, y los vehículos automotores pues son parte fundamental de esto. Por esto esta dependencia al auto hay que reflexionarla y la bicicleta juega un papel fundamental para romper con esa dependencia. Así era el actuar, estaba convencido en este sentido, pero cuando yo usaba la bicicleta, pues era más bien un peatón en bici. Lo peor de todo es que era un peatón no empoderado. Así es que esto pasó hasta que un día, saliendo de casa hacia el centro de la ciudad a una reunión, pues tomé un taxi. Después de mí salió Gabriel, uno de los voluntarios alemanes que han ayudado a la fundación en muchos años, y él se fue en bici. Evidentemente, no tardó en rebasarme y todo el trayecto lo fui viendo, yo atrás, él en la bici. Y pues obviamente pude percibir ese gozo y esa libertad, además de verlo llegar antes a la reunión que yo.
Ese día decidí abrazar nuevamente mi libertad y el gozo por disfrutar de mis trayectos. Así es que empecé a formarme como un ciclista urbano capacitado. Y desarrollamos una agenda en la fundación que reunió firmas a favor de un plan de movilidad sustentable. Más de 5,000 firmas se entregaron al gobierno y el primer resultado fue los paseos dominicales en bicicleta, que iniciamos un 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida, un 2 de octubre del 2011. Y al cabo del tiempo, en abril del 2012, también salimos con la oferta de los paseos nocturnos, las noches de vicio. En estas actividades, pues más gente nos fuimos encontrando, nos fuimos pues también formando como ciclistas urbanos, y lo importante era poder hacer que más gente viviera la experiencia real de estar en bicicleta, conviviendo con el tráfico real, con los automóviles, con el transporte público. Y las noches de vicio fueron muy bien recibidas por la gente. Esto permitió a la Fundación impulsar aún más la agenda de movilidad ante las autoridades. Y esto llevó a que se generaran algunos proyectos de infraestructura ciclista, como fue la construcción de la primera ciclovía en el centro de Toluca, que corre por Hidalgo y llega al centro, al Teatro Morelos. Pero todas estas actividades, el paseo dominical, la infraestructura ciclista, estaban inscritas en un plan de movilidad que fue recuperado en el Plan de Acción Climática del municipio, en el PACMUN. Y esto fue clave porque meses después pudimos trabajar en gobernanza, la autoridad municipal, sociedad civil, un proyecto para presentarlo a la Semarnat, la instancia federal ambiental, para solicitar recursos del Fondo contra el Cambio Climático para que fuera posible llegar al sistema de bicicleta pública de Toluca. La respuesta fue positiva, evidentemente, porque se veían claros los beneficios para reducir la huella de carbono, además de que había una viabilidad social por todas las actividades que ya se estaban haciendo y porque fue un proyecto presentado en gobernanza. Fue así que se abrió un grupo de trabajo y en noviembre del 2015 finalmente llegó a Toluca WICI, lo que en ese entonces era el tercer sistema de bicicleta pública en el país. Más allá de esta historia que nos dejó muchos aprendizajes, muchas lecciones y que hay errores, pero también aciertos, sin duda también me quedo con muchas de las historias que hemos podido vivir, historias de amistad, de compañerismo, de construcción de comunidad, historias, por ejemplo, que encierran hasta pedidas de matrimonio, pero bueno, eso será para otra charla. Hoy me quiero concentrar en algunas reflexiones que me pueden ser valiosas para continuar promoviendo la agenda de movilidad sustentable en cualquier ciudad en el mundo y aquí en México. Primero, déjenme señalarles que hay una máxima que todos tenemos clara, que es pensar globalmente, actuar localmente en la lucha contra el cambio climático. Es la glocalidad. Bien, creo que es desde esta lógica que podemos ver cómo se está atendiendo a una crisis global como es la crisis sanitaria. Lo que quiero decir es que tal vez nunca antes fue tan claro el poder de esta máxima, de
pensar globalmente y actuar localmente, porque un desafío global como es la crisis sanitaria la estamos enfrentando a nivel global desde casa, con acciones locales, cuidándonos los unos a los otros, usando un cubrebocas. Eso hay que trasladarlo a la lucha contra el cambio climático, en la lógica de poder actuar localmente, de poder actuar persona a persona, y que mientras logramos esas ciudades más humanas para más gente, esas ciudades que nos transmitan la misma sensación porque tienen infraestructura para ello, porque ha cambiado su dinámica, porque se han reconfigurado los espacios, y logremos que esas ciudades nos transmitan la misma sensación que tenemos cuando estamos dentro de un bosque o un gran parque. Mientras llegamos a esa ciudad ideal, la vacuna es contar con sistemas de transporte integrado donde la cultura del uso de la bicicleta como medio de transporte juega un papel clave. Otro elemento central es entender el papel de la bicicleta para incrementar la resiliencia de las ciudades. Y es que ha sido muy claro cómo durante esta crisis sanitaria ha sido los servicios de repartidores en bicicleta en todas las ciudades en el mundo que han mantenido la continuidad y la posibilidad de que los pedidos a domicilio, el que herramienta, distintos materiales, el que las personas que están en la primera línea de batalla contra esta crisis puedan trasladarse y evita riesgos de contagio. Pero también vimos la capacidad de la bicicleta en los sismos en México hace 3 años, en el 2017, donde fue gracias a la bicicleta que se pudo mantener el que llegara la ayuda en las zonas más afectadas donde los automóviles no podían transitar. Y ese gran tejido de voluntariado que surgió espontáneo para movilizar estas ayudas. Lo mismo lo podemos ver en el desabasto generalizado de gasolina que experimentamos en México y que la bicicleta se volvió una alternativa para mucha gente todavía después de esa situación. Entonces ahí está, ¿cómo incrementa la resiliencia? Mantiene la continuidad de la vida en las ciudades. Una tercera reflexión de la importancia de la cultura del uso de la bici es, aún para quienes promovemos esta agenda, es que la bicicleta nos enseña a habitar las ciudades con levedad. Y es esa misma levedad la que podemos tener presente en nuestros diálogos con las personas que no necesariamente piensan igual que nosotros en cómo poder cambiar este patrón de movilidad en las ciudades, siquiera al menos por qué es importante hacerlo. Y hay que entender que todas las personas tenemos una historia de vida distinta y que crecimos viendo y escuchando que moverse y ceder el espacio al automóvil era lo normal. Entonces no es de extrañarse que haya resistencias, reservas para dejar eso que se conoce. Teniendo eso presente, podemos enfocarnos no en esas resistencias, sino en transmitir nuestra experiencia. La experiencia de libertad, de alegría, de paz que tenemos cuando nos movemos en bicicleta en la ciudad. Una cuarta reflexión está pensada para las autoridades, no importa si están en un gobierno municipal, estatal o federal. Y también si están como representantes populares en el poder legislativo. Mi mensaje sería que eviten contagiarse de una enfermedad muy grave que es la esquizofrenia proyectual. Y es el que se puedan tener leyes, planes, programas,
y discursos muy convincentes sobre movilidad sustentable, pero donde los recursos públicos se destinen únicamente a infraestructura para el automóvil, que además olvida de tener criterios cicloincluyentes y también hacia las personas que tienen que caminar o que decidimos caminar. Entonces, para evitarlo, es este momento en el ejercicio de cada presupuesto de cada año donde se pueden etiquetar recursos. Necesitamos esos presupuestos valientes, esos presupuestos que lleven a cambiar esta realidad. Recuerden, tengan presente que pueden ser un funcionario público dedicado a administrar una realidad bajo un modelo ya agotado, como es la dependencia del automóvil, o pueden ser esas autoridades que lideran el cambio, transforman la realidad, destinando recursos a una infraestructura que va a beneficiar a todas las personas. Una quinta reflexión que tengo en este sentido de la importancia de promover la cultura del uso de la bici tiene que ver con nosotros como personas en el día a día. El poder tener acciones responsables. No se trata solamente de subirme a la bici y andar. Se trata de ser ciclistas urbanos capacitados, de formarnos, de también poder transitar a usar a la bicicleta como medio de transporte poco a poco, de manera que podamos ir informándonos y apoyando los movimientos que están impulsando la infraestructura peatonal y ciclista en nuestras ciudades. Un sexto punto es que hay riesgos. Hay riesgos, tenemos que identificarlos, pero no son inherentes propiamente a la bicicleta. Son socialmente construidos, así como los desastres no son naturales sino socialmente construidos. Los riesgos hay que gestionarlos y necesitamos infraestructura que nos lleve a pacificar las ciudades. Tenemos que devolverle a la gente la capacidad de decidir qué medio de transporte utilizar y hacerlo de manera segura si es caminando o en bici. Finalmente, les comenté que durante un tiempo experimenté también ese miedo de moverme en bicicleta. Pero el mayor miedo sería ser indiferente a esas inequidades que están presentes en mi entorno y no generar iniciativas para cambiarlas. No permitamos que nos roben la posibilidad de vivir en una ciudad ideal y de construirla. Mientras logramos la construcción de esas ciudades ideales, accesibles para todas las personas, tenemos que tener presente que cada acción cuenta y que aunque no nos conozcamos, contamos los unos con los otros. Esa ciudad ideal que estamos buscando construir para más personas, hoy con nuestras acciones, decisiones, actitudes, pausas diarias, puede ser posible si la vivimos así desde hoy. Muchas gracias.